Buenas y bienvenidos a la última clase de redes neuronales con Python. Una vez que hemos hecho el conjunto de entrenamiento y hemos calculado los pesos que tiene que tener la red neuronal, es bueno que ejecutemos el algoritmo en el conjunto de testing para ver que también es capaz de predecir usuarios que no conoce de nada, que nunca han pasado por la red neuronal. Y ahí es donde entra en juego la parte número 3 que habíamos dejado preparada hace ya unas cuantas clases. Lo más divertido de todo esto es que no tengo que cambiar absolutamente nada, porque la forma de evaluar las predicciones va a ser las mismas que la de nuestra plantilla que teníamos de la parte número 3 del curso, de la parte de predicción o clasificación en ese caso, mejor dicho. Entonces, aquel código que escribí, que hemos estado reutilizando constantemente, va a funcionar igual de bien porque el clasificador predice del mismo modo, a pesar de ser una red neuronal. Eso significa que puedo ir y hacer la predicción automáticamente. Va a salir la variable y sin ningún problema voy a obtener aquí las predicciones. Fijaros que como mucho las predicciones ahora son probabilidades, entonces hay que interpretarlas como cuál es la probabilidad de que el determinado cliente abandone el banco, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la primera probabilidad es de el 15,81%, eso significa que el cliente es poco probable que deje el banco. El segundo es de un 0,32. Bueno, pues este cliente tiene un 32% de probabilidades de abandonar el banco. Esta es un poco más elevada que la anterior. Fijaros que la precisión que hemos obtenido sobre el conjunto de entrenamiento hace que pues ahora sea bastante interesante evaluar el rendimiento con observaciones que nunca han pasado por el modelo. Aquí lo que estoy haciendo es algunas predicciones en cuanto a la probabilidad de que abandone y es muy interesante ver si esta precisión que consigo aquí es tan buena como la que tuve sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces, gracias a la matriz de confusión que veremos luego, vamos a poder analizar la precisión sobre el conjunto de pruebas. Sabemos que sobre el conjunto de entrenamiento hemos conseguido un 84% y si en el conjunto de testing consigo esa misma precisión, pues oye, validaríamos que la red neuronal es uno de los mejores algoritmos de clasificación que hemos podido crear. Y luego, fijaros que también esto es muy interesante porque si lo validamos, el ir luego al banco y poner esto en producción para el futuro, para futuros clientes del banco, pues el banco podría estar súper interesado en ello. En particular aquí el banco juega un papel muy importante porque yo doy probabilidades. Yo estoy seguro al 15%, al 32%, al 14% de que el cliente abandone el banco. Entonces aquí el papel del banco y la moral que quiera establecer sobre los clientes es bastante interesante porque al final cómo transformo la probabilidad en abandona, no abandona. Yo podría poner una cota intermedia, a partir del 50% es más probable que abandone que no. Pero claro, si el banco quiere mantener una reputación y contactar a los posibles usuarios que van a dejar al banco le podría interesar solo el 10% de probabilidades más altas o el 20% de probabilidades más altas para crear su propio segmento, incluso analizarlo en mayor profundidad gracias a otras técnicas de minería de datos para comprender el por qué los clientes de ese segmento es más probable que dejen el banco. En general aquí la red neuronal que hemos creado da un gran valor, da una probabilidad, da un porcentaje de seguridad de que el cliente deje el banco, pero al apuntar a estos clientes, ya tengo hecho un pequeño target, el banco luego tiene que establecer sus propias técnicas para llegar a ellos. Entonces, esperemos que nuestro modelo quede validado ahora con el conjunto de testing gracias a la matriz de confusión y luego el banco con esas probabilidades podrá llevar a cabo el trabajo oportuno. Bueno, echémosle un vistazo a la matriz de confusión y para utilizar la matriz de confusión lo que tenemos que tener claro es que, a ver, las predicciones ahora son probabilidades, mientras que en la matriz de confusión tengo que contrastar categorías, ¿de acuerdo? Es diferente un dato numérico que una categoría, en este caso verdadero, falso, abandona, no abandona. Entonces tengo que hacer algo para convertir esas probabilidades en categorías de verdadero, falso, abandona, no abandona. Eso pasa por elegir lo que os he dicho, un umbral de abandono, a partir de cuándo esa probabilidad se transforma en un potencial abandono y cuándo, pues no. Entonces, el establecer ese umbral por encima del cual se va a catalogar a un cliente como abandono es importante. Nosotros aquí lo podemos hacer a ojo, es decir, un umbral natural es elegir el 0,5, el 50%, dado que pues, cuando la probabilidad supera el 50% es más probable que abandone que no. Sin embargo, habría que hablarlo con el banco y llegar a un consenso, ¿no? Porque si esto en lugar de ser abandono de un banco fuera una enfermedad, pues claro, decirle que a alguien que tiene un cáncer con una probabilidad del 50%, yo creo que es arriesgarse, en el sentido de que yo con un 40% también se lo diría si estuviera en el papel de médico. Incluso si solo tuviera
un 25% de probabilidades de que algo fuera un cáncer y necesita una exploración a posteriori, pues oye, el umbral que yo elegiría sería bastante más bajo. El banco tal vez piense al revés, de decir, bueno, un 50%, a ver, me puedo arriesgar hasta un 80%, y yo quiero cometer un error por debajo del 20%. Entonces, ahí lo suyo es elegir un umbral que nos interese, ¿de acuerdo? De modo que yo ahora filtre YPRED igual y haga un casting, haga una conversión directamente de YPRED mayor que el umbral que yo elija, por ejemplo, 0,5. Eso significa que todos los valores de probabilidad superior a 0,5 serán devueltos como verdaderos, como potenciales abandonos, y todos los que estén por debajo o igual a 0,5 serán devueltos como falsos. De modo que hago la conversión. Veréis que automáticamente la variable de predicción YPRED ha cambiado a un vector de variables booleanas verdadero, falso, por tanto, los 1, 2, 3, 4, 5 primeros clientes está claro que no abandonan el banco, según el algoritmo. El cliente número 5 sí que parece que va a abandonar el banco y así sucesivamente. Y el mejor modo visual de observar estos resultados es a través de la matriz de confusión, que como sabéis, la librería scikit-learn.metrics se encarga de elaborarla. Y si le queremos echar un vistazo al número de predicciones correctas, tenéis el objeto aquí arriba, simplemente hacemos clic y podemos observar los resultados finales. Pues bueno, aquí tenéis de las 2.000 nuevas observaciones, 1.549 más 134 son predicciones correctas y 271 más 46 predicciones pues son incorrectas, han hecho una mala predicción. Entonces, esto vemos que va realmente bien. Lo confirmaremos ahora finalmente gracias a la precisión, pero esto ya parece que tiene muy buena pinta porque hay muchos clientes en la diagonal de la matriz. Recordad que la precisión se calcula como el número de predicciones correctas, tanto en positivo como en negativo, tanto que abandonan como que no abandonan el banco, dividido por la cantidad total de predicciones, y en nuestro caso, pues fijaros que lo único que tenemos que hacer para calcularlas es sumar esos dos números, 1549 por un lado, más el otro era 134, 134 y dividir la suma de estos dos números por 2000, que eran los totales de los clientes que habíamos analizado. Por tanto, esto nos da una fiabilidad o una precisión del 84,1%, impresionante. Realmente, fijaros que la red neuronal consigue un resultado casi del 85% de precisión, lo cual es brutalmente elevado, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos esa predicción sin ser un artista en esto de crear redes neuronales, simplemente fijaros que solo he decidido en cada momento el tamaño de las capas ocultas y la función de activación. Es decir, no hemos hecho ningún ajuste de hiperparámetros ni me he entretenido a poner más o menos capas intermedias, quizás con un barniz adicional, con unas cuantas horas más de estudio, con redes neuronales o cuando hayáis visto la parte de ajuste de hiperparámetros o técnicas de validación, pues la precisión que llegaréis a conseguir será muy superior con este mismo conjunto de entrenamiento que tenemos aquí y validado con el conjunto de testing. Se porta igual de bien o tenemos el mismo porcentaje de fiabilidad. Entonces, bueno, ahora el banco tendrá unas herramientas para poder establecer qué tan probable es que un cliente abandone el banco y a partir de ahí actuar en consecuencia con técnicas adicionales, obtener más información. Él podrá mejorar el trato con ese tipo de clientes y entender por qué están dejando el banco. Por tanto, de nuestro lado, misión cumplida, felicidades, habéis construido vuestra primera red neuronal artificial y este es el final de la primera sección de redes neuronales artificiales. No os perdáis la próxima porque tendréis redes neuronales de convolución y hablaremos de cómo clasificar imágenes.